Hebreos capítulo 11, versículo 1. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar a esta hora, Señor, acá. Gracias por la vida de cada una de las familias acá representadas. Gracias por la vida de todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hebreos capítulo 11 es bien conocido. No es un concepto de fe, es una aplicación de la fe. Es como el cristiano debe llevar a cabo la fe. Y lo leo nuevamente, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. ¿Y qué es la fe? La fe es un conjunto, es una serie, puede decir usted, de acciones que un cristiano puede poner en práctica, puede realizar, y es cierto. Pero hay dos palabras claves ahí en este pasaje de Hebreos 11:1 que son certeza y convicción, y yo lo buscaba en el diccionario, y dice de esta forma, fíjese, certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es el conocimiento seguro. ¿Y qué es convicción? Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es el conocimiento seguro de Dios para nuestra vida. Es estar plenamente convencido de que Dios va a actuar en nuestra vida. Y cuando vemos el capítulo 11 de Hebreos, es el conocido Museo de la Fe, donde aparece una serie de personajes que demostraron por medio de sus actos, por medio de su testimonio, el tener una fe y una fortaleza de creer en Dios verdaderamente. Y hay una de estas personas que menciona la palabra de Dios, que es muy interesante ver su caso. Ahí mismo, en Hebreos 11, solo me acompaña en los versículos del 23 en adelante. Dice, 11 del 23 en adelante, ahí vamos a encontrar que menciona a alguien que cada uno de nosotros también conoce. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, dice el 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué personaje, ¿verdad? Moisés. Cuando uno comienza y desglosa todo esto que menciona Hebreos 11, cuando vimos qué es la fe, cuando vimos ese concepto y esa aplicación de fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, quiere decir que este personaje del cual estamos leyendo ahorita era una persona llena de fe en Dios, una persona convencida del llamado que había recibido de parte de Dios. Vea el versículo 27, ahí mismo en la lectura que llevamos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viéndolo al invisible. ¿Qué hizo ahí? Tenía el conocimiento, cuando veíamos el concepto de certeza, tenía el conocimiento seguro y claro, tenía la seguridad que tiene una persona que cree, que confía en la verdad. Eso era Moisés. Pero vea el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés vio la mano poderosa de Dios. Moisés fue testigo de la mano poderosa de Dios. Pero aquí viene el punto, y aquí es donde vamos entrando al tema que hemos traído a esta hora. No fue solo Moisés quien presenció las maravillas de Dios. Y a las 8 yo le decía al doctor Mario que Dios lo había usado tremendamente en la enseñanza de la palabra de Dios, y sin ponernos de acuerdo, sin ni siquiera hablarlo. Yo incluso ayer nos cruzamos y dimos un par de palabras y los dos súper nerviosos. Lo único que sí coincidimos era que los dos estábamos nerviosos porque llegara este día. Y hablábamos y tocábamos un tema similar. Él tocaba un tema similar acerca de la obediencia hacia Dios y cómo el pueblo de Israel en su rebeldía, como siempre, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, nos mencionaba él los ejemplos por medio de la palabra de Dios. Pero Moisés, el hombre del que estamos hablando ahorita, era un hombre de fe. Era un hombre que creía verdaderamente en ese Dios que lo había sacado de Egipto. No solo a él no salió solo, él no pasó solo por ese mar cuando se abrió, él tuvo fe.
Pero él no pasó él solo. Él no dijo, bueno, aquí voy yo solo y solo yo presencié estas maravillas que Dios está haciendo. En ningún momento. Iba un pueblo entero con él. Vámonos a Éxodo en el capítulo 15. Y ahí nos vamos a quedar ya. Éxodo en el capítulo 15. Para ver un poco el contexto. El pueblo de Israel fue testigo de todas esas plagas que mandó Dios a Egipto. En lo que usted encuentra Éxodo 15, le comento. En el capítulo 14 hacia atrás usted va a ver cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo. El pueblo de Israel fue testigo de las plagas. Y uno de los momentos, y yo prediqué hace algunos años acerca de cuando cae granizo en Israel, cómo ellos desde Gosén ven cómo se estaba cayendo el cielo completamente sobre Egipto. Y yo siempre me he puesto a pensar la maravilla que debe de haber sido cómo ellos presenciaron la protección de Dios para su vida. Cómo ellos sufrieron, es cierto, en Egipto, pero cuando aparece Moisés, cuando aparece su libertador, cuando comienzan a ver las maravillas que Dios hacía, cuando comienza a ver cómo moría el ganado, comienza a ver cómo llegaban plagas, cómo llegaban ranas, y ellos solamente eran testigos de todo eso. ¿Se imagina usted eso? Y ven de repente y se ven acorralados por un ejército, el faraón tras de ellos arrepentido de haberles dejado ir. Esto es viendo el contexto de lo que vamos a ver ahorita. Y ven ellos, yo lo he comentado varias veces con las transmisiones en línea. Antes de que llegara la cuarentena tenía por ahí listo un sermón acerca de las quejas de Israel hacia Dios. Todas las quejas y las murmuraciones, porque hay una infinidad de quejas que ellos hacen. Y cuando se ven acorralados, cuando ven, ese es el primer escenario. Estoy viendo todo el contexto del capítulo 15. Usted siga esto, por favor. Cuando se ven acorralados, sucede uno de los más grandes milagros que usted puede encontrar en las Escrituras. Ven hacia adelante un mar completo, no podían cruzarlo. Ven hacia atrás y un ejército completo tras de ellos. Y ahí, como les repito, se comienzan a exclamar quejas. Allá teníamos sepulcros donde nos podían enterrar en Egipto, y vamos a morir aquí en manos de este ejército. Y ahí es cuando sucede, como les repito, uno de los milagros más grandes que Dios hace con ellos. Abre ese mar, ¿se imagina usted? Yo no sé usted, pero yo siempre me he puesto en el lugar de los egipcios, de los israelitas. Me he puesto en el lugar de ellos y decir, el temor que debieron haber sentido. O morimos ahogados o nos van a torturar. O nos matan de un solo sablazo, nos decapitan, nos hacen lo que tengan que hacer, o intentamos cruzar el mar y morimos ahogados. ¿Cuál muerte hubiera sido, decían ellos tal vez, cuál muerte hubiera sido menos dolorosa? Y sucede ese milagro y Dios parte ese mar, abre ese mar y abre un camino. Y ahí lo dice, cuando ustedes, no quiero detenerme mucho ahí porque todos lo conocemos, pero en el versículo 14, en el capítulo 14, menciona todo eso. Caminan por tierra seca completamente. Y ven hacia atrás y dicen, pero el ejército viene todavía tras nosotros. O sea, nos salvamos de morir ahogados, pero vamos a morir torturados. Igual, y sucede otra cosa. Pasa el pueblo de Israel y Dios decide cerrar el mar. Y muere todo el ejército. Ahí mueren todos sus perseguidores. No sé usted, como le repito, pero a mí me emociona narrar esa historia. Cómo la protección de Dios, cómo ha sido la protección de Dios en su vida. ¿De qué lo ha librado Dios durante toda esta cuarentena? Quítale la cuarentena, porque hablamos tanto del virus, tanto de la cuarentena. Póngale en su vida antes de todo esto. ¿De dónde lo libró el Señor? ¿Cuál era el ejército que lo perseguía a usted? ¿Cuál era ese mar rojo que usted tenía enfrente y que usted pensó que nunca iba a pasar? ¿Una enfermedad? ¿Un cáncer? ¿Un tumor? ¿Un accidente? ¿Una demanda en el juzgado? Lo que haya sido que usted haya pasado en su vida antes de todo esto. Y usted pensó que nunca, se dijo, o muero en el mar rojo o muero torturado por ese ejército que me persigue. Y mire dónde está hoy. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí Dios ha sido misericordioso y nos ha permitido la bendición de estar reunidos acá. Sobrevivimos a todo ese año 2020. Yo en lo personal, el 2020, yo lo publicaba por ahí en algunas redes sociales, no tengo nada en contra del 2020. Pero si fuera persona, sería una persona que no quisiera volverme a encontrar nunca ni para saludarlo. No le reclamaría nada, pero tampoco lo quiero ver. Y usted dice, de todo esto me libró el Señor. Y usted puede, y yo puedo decir,
qué maravilla el pueblo de Israel, cómo logró, sobrevivió a las plagas, sobrevivió a esos años pues siendo prisioneros, sobrevivió a la persecución. Qué pueblo más agradecido debió haber sido el pueblo de Israel. Y ahí es donde entramos al capítulo 15 que yo le pedí que buscara. Incluso antes de llegar a ese punto, aquí dice, hay un cántico de Moisés. Cántico de Moisés y de María es el título del capítulo 15. Dice y narra acerca de un cántico, María, hermana de Moisés, para las hermanas. Mira, este es de los primeros cánticos que aparecen en la Biblia y siéntase orgullosa que fue una mujer la que lo entonó. Cántico de Moisés a María, habla ahí en el versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y al finalizar esa parte en el versículo 20 del capítulo 15 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, ahí se comprueba bíblicamente de quién era, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar el caballo y el jinete. No sé si a usted se le hace conocida, la vieja así escuela, esa iglesia que cantábamos esos cánticos como los que han compartido nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, se recordarán de esa alabanza que surge de este cántico. Aquí dice, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Esa alabanza surge de este capítulo de Éxodo. Se da cuenta, hasta cánticos elevaban, hasta cánticos de agradecimiento. Pero sucede algo que sucede también en la vida suya y en la mía. Versículo 22. Y aquí sí vamos a ir despacio. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron, ¿cuántos días, hermanos? ¿Cuántos días, hermanos? 3 días. 3 días habían pasado desde que habían visto ahogarse al ejército que los perseguía. Más días habían pasado desde que habían sido testigos presenciales de todas las plagas que habían caído sobre Egipto. Más de 3 días, por supuesto. Pero 3 días andaban eso en la memoria todavía, cómo ese mar se había abierto, cómo habían logrado sobrevivir de algo que ellos pensaban que nunca en su vida iban a poder ver, cómo un mar se podía abrir por la maravillosa mano de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? 3 días. Mire lo que sigue. Y llegaron ¿a dónde? A Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. En el diccionario, para los hermanos que incluso compraron su Biblia de hebreo y griego, encontrarán que la palabra Mara significa eso. Significa amargura. Significa que se encontraron en una situación muy difícil. En este lugar, investigando un poco, y se me olvidó consultarle al doctor antes, de los mismos nervios se me olvidó preguntarle lo que le iba a preguntar. Se dice que estas aguas eran ricas en magnesio. Eran ricas en magnesio y por eso eran amargas. Pero el magnesio, y eso fue, pero no me voy a atrever a decirlo mejor porque no le pregunté al doctor, es rica en nutrientes para beneficio del organismo. O sea, no era tan mala la situación que encontraban. Pero ellos habían pasado 3 días en el desierto sin tomar agua. Y de repente se encuentran en un lugar y prueban ellos y todo, y no se podía beber de esas aguas. ¿Por qué? Porque eran amargas. Y parece una broma bastante cruel que después de 3 días sin agua, finalmente encuentran un lugar, pero ese lugar no podían tomar agua, porque eran amargas su contenido. Y mire lo que sigue diciendo, el versículo 24. Mire lo que dice un pueblo que acaba de ver las maravillas de Dios. Mire lo que dice un pueblo que acaba de ver morir un ejército completo por la mano poderosa de Dios. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Se acuerda aquellos pasajes que parafraseamos cuando se encuentran acorralados por el mar y el ejército? Cuando ven perdida su travesía por escapar de Egipto. Allá hubiéramos muerto en Egipto mejor. Allá habían sepulcros. Allá estábamos aunque éramos esclavos, pero mira, morir aquí. Ven un milagro tremendo de Dios y se enfrentan a estas aguas amargas que era simplemente eso. Y murmuraron, ¿qué dice? Contra Moisés, contra el líder que Dios puso. 3 días, hermano.
3 días bastaron para que el pueblo se olvidara de la maravillosa mano poderosa de Dios en ese lugar, en ese mar rojo, en toda esa cantidad de plagas que pasaron sobre Egipto. 3 días. Y aquí viene la aplicación práctica. ¿Cuál fue el primer lugar de donde Dios lo rescató a usted? ¿Cuál fue ese milagro que usted presenció donde dice usted: vi la mano poderosa de Dios? Vi cómo me libró de mis enemigos. Vi cómo escapé de la muerte. Vi cómo me libré completamente cuando los médicos decían que no ibas a sobrevivir. Cuando los médicos te dijeron: este cáncer te va a matar. Cuando los del banco te dijeron: esta deuda te van a embargar la casa, ya no hay cómo rescatarla. Y Dios lo libra de ese enemigo. Dios lo libra de la muerte. Pero ¿cuántos después de esa travesía nos hemos encontrado? No 3 días, puede ser 1 año, 2 años. Y nos hemos encontrado en otra tribulación, en esta situación que vivimos. Y nos olvidamos de lo que Dios había hecho meses, días, años atrás con nosotros. ¿Cuántos nos olvidamos? Yo no sé cuál es su mara. Y ahora entiende usted por qué el concepto. O lo traducimos ahora. Yo no sé cuál es ese lugar de amargura con el que usted se topó hoy en día. Yo no sé cuál es la tribulación con la que usted se topó ahora. Pero si algo le puedo decir es que no se olvide de dónde lo sacó Jehová antes. Y de ahí lo va a sacar otra vez en esta situación. De ahí lo va a volver a sacar. Pero el pueblo no. El pueblo se olvidó. Y es que mire, la incredulidad. La incredulidad es un arma muy, muy, muy peligrosa. La mente del ser humano, créame, la mente del ser humano le juega pasadas tan complicadas a cada uno de nosotros. Nosotros mismos, por medio de la incredulidad, nos metemos en situaciones que nosotros mismos pudiéramos salir. La mente del ser humano puede llegar a ser tan grande, desarrollar tantas cosas, pero cuando llega la incredulidad a nuestra vida, llega a ser tan limitada y llega a convertirse en algo, en una herramienta ni siquiera le encuentro la palabra, para no utilizarla. La mente del ser humano está para hacer grandes cosas, pero nosotros mismos nos limitamos, hermano. Yo veía hace poco en una conferencia que estaba viendo en internet, y la compartí incluso en una red social, acerca de una persona que explicaba un día. Él salía a caminar. Él lo voy a traer a un lenguaje más nuestro, porque él hablaba de Nueva York y que estaban regalando unos no recuerdo cómo se llama, unos baguettes, no sé qué cosa. Se lo traigo a la aplicación a nuestro idioma. Estaban en el parque y estaba una fila porque estaban regalando víveres. Estaban regalando víveres a todo el que quisiera. Pero la fila estaba larga y él iba con un compañero, contaba este expositor. Y decía, le dije a mi compañero: mira, están regalando víveres, vamos. Y su compañero le dijo: pero ahí está la cola, ¿hasta dónde llega? Sí, pero están regalando víveres. Pero ¿y la cola? Y él dice que le siguió el juego, pero la cola, los víveres. Pero hay cola, pero hay víveres. ¿Quién estaba más concentrado, hermano, en la recompensa? El hombre que había puesto su mirada en los víveres que estaban regalando. ¿Y el otro qué hacía? Poner su mirada en los problemas. ¿Cuánto voy a esperar? Y mira, pues son bastantes. Y a saber qué tan grande era la bolsa que van a regalar. Y a ver si traerá cereal, que es lo indispensable en estos días para que traigan. Y a saber si traerá un mamut de esos chocolates ahí adentro. Si no, no hago cola. Yo hubiera dicho eso tal vez. Y uno dice y se pone, pero la otra persona había puesto su mirada en lo que estaban regalando. Así es la mente del ser humano. ¿En qué ha puesto su mirada usted? ¿En Dios o en su problema? ¿En qué ha puesto su mirada usted? En Dios, en ese mismo Dios que le liberó de esa enfermedad, de esa deuda, de esos problemas, que lo sanó tal vez del virus, que lo ha protegido durante todo este año y no se ha enfermado. ¿Está poniendo su mirada en Dios o está poniendo su mirada en todos los problemas? Como este pueblo que decía: pues estas aguas están amargas. Y entonces, si éramos prisioneros allá, por lo menos no íbamos a morir de sed. Pero ¿y entonces aquí? Señor, pero ¿y este problema de salud que me ha llegado? ¿Y entonces cómo voy a salir de esto? De la misma forma como lo sacó antes, hermano. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos. Le cuento otra historia. Me encantó cuando lo escuché. Cómo la mente del ser humano nos puede limitar tanto. Me contaban esa historia de una doctora segunda generación estadounidense. Sus orígenes eran asiáticos, era japonesa la señora, la doctora, muy exitosa. Ponga mucha atención, que le va a interesar muchísimo.
Y esta doctora una vez organiza una fiesta en su casa para celebrar un premio y todo. Y cuando estaban en el banquete, uno de los invitados le dice a la hija mayor de la doctora: mira, le dice, me llama la atención porque los pescados que sirven en tu casa tienen un corte, todos los pescados, porque había pescado, carne, de todo. Lleva un corte específico en la cabeza y lleva un corte específico en la cola. Todos los pescados con el mismo corte. Es una tradición en tu familia, les. Y la hija le dice a la doctora, al invitado: le voy a preguntar a mi mamá, porque fíjate que sí, cuando la gente de cocina se encarga, siempre hace ese corte. Cuando mi mamá lo hace siempre ese corte, es tradición en la familia, pero nunca he preguntado. Le pregunta a la mamá después de la fiesta: mamá, fíjate que me dijo fulano que por qué el corte, y yo me he fijado que tú siempre cortas la cabeza del pescado y cortas la cola. Y no sé usted, pero yo tengo un familiar, a mi mamá le encanta, pueden comerse todo lo demás, pero la cabeza del pescado es lo más rico para ella. No sé si alguien más comparte eso. Pero cuando le dice eso, la mamá le dice: fíjate que a mí mi mamá, tu abuela, así me enseñó, así nos enseñó siempre, preguntémosle a ella. Ahí estaba la abuela, mamá de la doctora, y le dice, y llegan donde la señora: mamá, abuela, ¿por qué cortamos el pescado de siempre que cocinamos de esta forma? La cabeza y la cola, corte específico. Híjole, me agarran en curva, le dijo, porque a mí me lo enseñó mi mamá. O sea, es un juego de palabras: mi mamá, tu bisabuela, tu abuela. Ella sigue con vida, le dice, les cuento, le sigue con vida, estaba en su país natal. Cuando vayamos de vacaciones le preguntamos, le dice, mi papá era pescador, le dijo ella, y ellos pues solo eso comían. Pero le vamos a preguntar porque ella a mí así me enseñó. Siguen la historia. Llegan de vacaciones a donde la señora, ya muy anciana. La primera pregunta de la niña, lo mismo que acabamos de hablar: bisabuela, ¿por qué usted el pescado lo enseñó a mi abuela y a mi mamá a cortarlo específicamente la cabeza y la cola? Es una tradición de familia y allá hicimos un banquete a todo lujo y el mismo corte. Y le responde la bisabuela: claro que tengo una respuesta para eso. Híjole, todos dijeron, vaya, por fin vamos a salir de la duda. Mira, híjale, cuando tu bisabuelo, mi esposo, era pescador, vivíamos de la pesca. Y cuando traía esos pescados grandes que nunca nos faltaron, nosotros éramos tan pobres que solo teníamos cacerolas pequeñas, le dice, y no cabía todo el pescado, le dice. Y por eso lo que hacíamos es, para poder cocinarlo, cortábamos la cabeza y cortábamos la cola, porque no había para comprar otra cacerola. Solo así podíamos hacerlo. Y se quedó la niña. ¿Se da cuenta cómo es la mente del ser humano? A ti te puede decir tu mamá, tu esposo, tu hermana: no, mira, ese milagro que estás pidiendo es mentira. Y pudiste haber crecido con eso. O los jóvenes que nos acompañan a esta hora, pudiste haber crecido con tus papás diciéndote: vos no vas a hacer nada en la vida, vos no vas a hacer nada, vos no, ¿para qué estudias en la universidad? ¿Para qué te matriculás? Esta carrera es la que te conviene porque esta estudió tu abuela, tu bisabuela, tu tío, tu primo. Esta es la carrera que vos vas a estudiar. No. ¿Por qué le va a decir usted que no? Porque Dios trabaja diferente para cada uno de nosotros. Y usted tiene un Dios todopoderoso que puede cumplirle siempre y cuando. Ya vamos a ver el final de esto. No se me emocione porque hay ahí unas letras en pequeño que tenemos que aclarar. Pero tenemos un Dios poderoso que lo puede sacar de ese problema, que te puede meter a ti en la universidad, que te puede hacer que saques esa carrera que te han dicho que no puedes sacar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como el pueblo de Israel. Nosotros sí hemos entendido, y espero que haya seguido la historia que le acabo de contar, de una limitante de una persona que era tan pobre, y así pues no había de otra, había que cocinar así y cortarlo así, y así fue pasando de generación en generación, no por una tradición sino por una limitante. ¿Cuál es tu limitante? ¿Qué te limita a no creer en Dios? ¿Cuál es esa incredulidad que ha llegado a tu vida y que te dice: no, el Señor no me va a sacar de este problema? Dice el Salmo, no lo busques, solo lo vamos a leer. Escúchelo, mejor dicho. Salmo 106, del 8 al 13. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo. Estoy en el Salmo 106, 8 al 13. No sé si los hermanos nos ayudan ahí, y si no, después usted subráyelo. Salmo 106, del 8 al 13. Y los salvó de la mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron en su palabra y cantaron su alabanza. Pero bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. El Salmo nos dice eso: bien pronto olvidaron sus obras. Mire, yo a título personal, yo no suelo hacerlo, pero me voy a atrever 30 segundos a comentarle esto sobre mi caso. Estos últimos 2 meses han sido pero de
así mire, de que el ejército del faraón me alcanzó y me machacó. Y anoche recibí una noticia súper difícil de un compañero mío. En el 2016 pasé un año difícil, tuve 2 infartos, tuve una operación de corazón abierto, pasé 3 meses hospitalizado, y en esos 3 meses hice una gran cantidad de amigos que aún manejábamos incluso en nuestro grupo de WhatsApp para comunicarnos desde el 2016, uno a uno. Mira, desde el 2016 para acá, más que todo el año antepasado y el año pasado, uno a uno se fue yendo. Y anoche recibo la noticia de que el último que quedábamos en ese grupo de WhatsApp, ayer había pasado la presencia del Señor. Y eso, créeme que es difícil para uno. Cuando uno ha pasado esas situaciones y cuando uno ha visto los desiertos propios y ha visto los desiertos de los demás, créame que es muy difícil. Y anoche me dicen todo eso y yo me ponía a pensar, y en todos estos meses, y hubo un momento en el que yo dije, y bajé la guardia y tiré la toalla, así, literalmente, y tiré la toalla. Y de repente me aparece cuando estaba preparando este sermón ese salmo: bien pronto olvidaron sus obras. Qué pronto nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Para mí el año más difícil ha sido quizás el 2020 y 2016. Pero del 2016 quizás salí perseguido por los carros del faraón y crucé el mar así en tierra seca. Pero en el 2021 me estaba olvidando de eso. Había llegado a mi Mara, había llegado a mis aguas amargas. Me había visto enfrente de otra situación difícil y ya estaba a punto de hacer lo mismo al pueblo de Israel. Y cuando uno ve eso, hermano, uno tiene que reflexionar. Yo no conozco su problema, no sé qué dificultad usted estará pasando, usted tal vez no conoce las mías. Pero si algo le digo es que así como nos sacó de Egipto, así Dios nos va a sacar de estas aguas amargas que podamos estar pasando hoy. Así como nos sacó de esa persecución, así mismo nos va a sacar en este momento. No limitemos nuestra mente. No caigamos en la incredulidad. No caigamos en eso de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Si olvida usted de dónde Dios lo sacó, créame que la batalla que le viene encima va a ser mucho más difícil. O la batalla que está librando en este momento va a ser mucho más difícil. Jóvenes, no se olviden de Dios. No se olviden de su iglesia. No se olviden de sus cultos. Porque las batallas son más fáciles cuando uno va tomado de la mano de Dios. Ya lo sacó de Egipto. Ya lo sacó de ese terreno difícil. No se olvide y no se aparte de Dios. Cuando llegamos a entender eso, créame. Versículo 25, siempre de Éxodo 15. Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró, ¿qué dice? Un árbol. Aquí entra la incredulidad también. ¿Se imagina usted el pueblo rebelde, el pueblo que no había creído ya en Dios 3 días después de haber visto un milagro? Dice Dios que aquí está este árbol y este árbol va a solucionar nuestros problemas. No ha de haber hecho falta alguno que era así escéptico. Ay, Moisés, si aquí no es sombra la que estamos pidiendo, o sea, el sol lo aguantamos, tenemos sed, queremos agua. Quizás así como hay mucha gente a veces, ¿verdad? Queremos agua, no queremos sombra. A esa persona que tal vez se le acercó y dijo, no hombre, mira, ¿sabes qué le mostró Dios a Moisés? Un árbol. Y tal vez mucho, ha de haber aparecido algún estudiante de teología ahí y ha dicho, mire, pero la vara se usó para abrir las aguas. Entonces Moisés teológicamente tenía que haber usado la vara también para abrir el mar. No ha de haber hecho falta un teólogo ahí. Pero no es un milagro como usted y yo estamos pensando. Es bajo la voluntad de Dios que se va a realizar su milagro. Usted está esperando que Dios actúe como usted y yo queremos. Todos queremos eso. Señor, yo quiero mi milagro así, así, asá, de este color. Quiero esto, esto y esto. El doctor nos da un ejemplo que yo solo agaché la cabeza así en la mañana y decía, cuando nos da a escoger tal vez Dios algo y nos dice, escudriña más mi palabra y vas a encontrar tu milagro. O tú quieres el carro ya de un solo que estás pidiendo. No, Señor. O sea, mira, incluso te prometo que yo voy a escudriñar más la palabra encima de ese carro que yo quiero, ahí en el aire acondicionado, ahí voy a escudriñar más la palabra. Se nos olvida, hermano. Cuando Dios cumple la petición que estamos haciendo hacia Él, se nos olvida, así como se le olvidó al pueblo de Israel. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando ahora, pero el consejo que Dios nos manda esta hora, no te olvides que yo siempre he cumplido mis promesas para contigo. No olvides que yo te saqué de Egipto, igual te voy a sacar de esa situación amarga que estás viviendo hoy en día. No reniegues de mí.
Eso le dice Dios a usted y me lo dice a mí, porque así, por medio de ese salmo que leímos, ese salmo, mire, cuando yo me topo con ese salmo, no hallaba ni dónde meter la cabeza, así de la pena. Señor, perdóname. Y de repente comienzo a ver noticias, sufrimos la pérdida de otro buen amigo hace algunos meses y ahora anoche me llega eso. Yo digo, Señor, perdóname. O sea, me sacaste de Egipto. Y es cierto, me tocó pasar situaciones amargas, pero estoy frente a otra situación de la cual tú me vas a librar. Así, hermano, guarde en su corazón eso. Guárdelo y sepa que Dios va a actuar en nuestra vida de esa forma. ¿Por qué? En el mismo versículo 25 del capítulo 15, mire la última parte que dice, cuando dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas, ¿qué dice? Se endulzaron. Si es que Dios, mire, pudo haber tirado el árbol, si Dios le hubiera dicho, tira esa piedra, la tira y se hacen dulces. Si Dios le dice, mira, tira la vara, pues, quieren estos teólogos que tires la vara, tirarla y la voy a hacer. Pero no es como ellos quieren. Yo voy a hacer mi milagro de la forma que porque yo soy soberano. Yo soy el dueño de todo. Y yo voy a actuar en la vida de las personas como yo decida y en los tiempos que yo decida. Y cuando dice, mire, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y que dice, y allí los probó. ¿Y de qué? Pues podía decirse, ¿para qué probarlos si ya los había probado con esa persecución, con ese tiempo de esclavitud? Los probó por la misma situación, porque 3 días después de haber visto la mano poderosa de Dios se habían olvidado de los milagros de Él. Entonces por eso había que probarlos. Y hay 2 pasajes que comprueban muy bien esto, el por qué tenemos que pasar por pruebas muchas veces. Dice, solo escúchelo y anótelo en su Biblia, el Salmo 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Y cómo se amarra esto? Al Proverbio 17:3. Yo le voy a leer la traducción lenguaje actual que dice, el oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El oro y la plata se prueban, hermano. A veces hay que pasar por el fuego. A veces hay que pasar por el desierto. A veces hay que pasar por las aguas amargas. A veces hay que pasar esas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos está purificando. Nunca se meta en la prueba de alguien. Nunca sea juez. ¿Quiere ser parte? Apoye. Pero nunca sea juez de alguien que está pasando prueba, porque usted no sabe cómo Dios está tratando con esa persona. Ah, mira al hermano, le está pasando eso. Ah, es que si yo te contara, hermano, el Señor lo está castigando. Nunca, hermano, es un consejo sabio que le doy, porque la palabra misma nos lo dice. Por eso me atrevo a usar esa palabra. Nunca, guárdelo si desea en lo más profundo de su corazón. Nunca sea juez en la prueba de algún hermano o hermana. Ore por esa persona. Pídale a Dios que esa persona encuentre respuesta en esa prueba. Pero nunca sea juez y nunca sea usted mediador de alguien que está pasando prueba. Es que vos deberías de hacer esto para salir de esa prueba. A usted le va a sobrevenir otra prueba también. Nunca se meta en la prueba. Nunca se meta entre Dios y esas personas. Por favor, ese consejo sí guárdelo. ¿Por qué? Porque el oro y la plata se prueban en el fuego. Había que pasar por el desierto el pueblo de Israel. Y para casi ir terminando, la parte, yo he escuchado muchos predicadores y algunos usan este pasaje y otros no, porque esta es la letra pequeña de este sermón. Esta es la parte, usted se va a acordar del pescado, usted se va a acordar de las canastas, de víveres, pero de esta parte es posible que no nos acordemos. Yo puedo decirle que es la parte que más miedo me da. Es la letra pequeña del contrato. Versículo 26. Vea lo que dice, lo espero, y ese sí, en las pantallas, y acompáñenos a leer Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, ¿qué dice, hermanos? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti.
Ay, hermano Jorge, ese versículo usted lo hubiera dejado mejor para otro sermón. Ese versículo usted lo hubiera dejado mejor para... No, lo leemos de nuevo, es más. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del hermano. La voz del hermano que le está diciendo, mira, es que de esa prueba no vas a salir. Yo que vos ya entregara cuentas. La voz de su familiar que le dice, no te congregues, hombre, que estamos en pandemia. Oiga bien, hay que guardar los protocolos y vos te vas a meter a la iglesia, tener cuidado, mejor vámonos al estadio, porque ahí sí guardamos los protocolos, vamos a ver el FIRPO, vamos a ver el FAS, ahí sí guardan los protocolos, pero a la iglesia tener cuidado, ahí lo ves en internet. No, ¿qué dice? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, segunda parte de las letras pequeñas, e hiciere lo recto delante de sus ojos. Nuestro actuar que no sea como el del pueblo de Israel. Nuestro actuar que no sea de rebeldía, como nos enseñaba por medio de la palabra de Dios el pastor Mario Rodríguez hoy en la mañana. Vea ese sermón va bien amarrado a esta parte. Pero es un rompecabezas que ni él ni yo sabíamos que estábamos armando, y al final, para gloria de Dios, lo armamos así. Tercera parte, lo recto delante de sus ojos. Como le digo, le voy a dejar esa inquietud. Vea y escuche el sermón del doctor Mario, del pastor Mario Rodríguez, ahí está en las redes sociales. Y dieres oído, ¿a qué dice? A sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Qué difícil es esto, ¿verdad, hermano? Qué complicado es esto. Desde que usted comience a escuchar, si oyeres atentamente la voz de Jehová, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Hermano, mire, ahora ya entiendo un poquito al pueblo de Israel, que es bien difícil, ¿verdad? Seguir. ¿Verdad que es bien difícil no apartarse de Dios? Pero es que pide muchas cosas el Señor. Dios no nos pide nada que no podamos entregarle. En el Salmo 103.3, usted quédese ahí en el versículo 26. En la traducción lenguaje actual, el Salmo 103.3 dice: mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud. Y si se acuerda, vamos a ver, leímos el proverbio. Eso me viene a la mente ahorita. Leímos el proverbio. Vamos a ver si usted le puso atención al proverbio del día que lo leímos. El proverbio 7, cuando inicia, que leímos hoy, dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Guarda mis mandamientos. Al pueblo de Israel le hizo falta eso, hacerle caso a la voz de Dios. Había una nube que los protegía y una columna de fuego también que les abría camino. Mató a los primogénitos de Egipto, lanzó granizo, ranas, todo lo que usted sabe que mandó al pueblo de Egipto. Abrió el mar, ahogó a un ejército. Y a pesar de eso, 3 días después estaban olvidándose de sus mandamientos, de sus estatutos. Dejaron de escuchar la voz de Dios. Que no nos pase eso, hermano. Que cuando usted salga de aquí y tenga que enfrentar todos los problemas que hay después de ese portón, cuando tenga que enfrentar todas las tribulaciones que hay después de ese portón, no se le olvide que hay un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas. Que no somos nosotros peleando, que no somos nosotros frente a esos gigantes. Y ya para finalizar la aventura del pueblo en este momento, dice el versículo 27: y llegaron a Elim, en Éxodo 15:27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, después de pasar ese trago amargo, esas aguas amargas. En Juan 4, rápidamente lo leo porque ya no tenemos tiempo, habla acerca de una samaritana llamada Sicar, que estaba pues, le narro desde el 6 en adelante, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Le estoy hablando de Juan 4 y estoy en el versículo 7, pero lo voy a leer rápido. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vea bien, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Se da cuenta de lo que estábamos narrando en este momento? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Versículo 4 de Juan 4, versículo 14 de Juan 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Deje de estar poniendo su mirada en esas aguas amargas. Ponga su mirada en Dios, ponga su mirada en Cristo, porque de Él fluyen ríos de agua viva. Deje de quejarse y dejémonos de quejarnos de nuestras tribulaciones, de nuestras aguas amargas, y comencemos a creer más en Dios, para que lo que leímos en Hebreos 11:1 se cumpla tal cual, teniendo esa certeza que solo Dios nos puede dar. Vamos a orar a esta hora, hermanos. Padre y buen Dios, a tus pies entrego lo que es ese lugar en mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi